y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la vida es por la fe en el Hijo de Dios. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Continuamos con la serie Un sermón para toda la vida. En este sermón el Señor parece como que sobredimensiona sus conceptos, sus enseñanzas. Porque observe usted, sacarse el ojo derecho, cortarse la mano derecha por una codicia, no por un acto, porque aquí se está hablando de una codicia. Dice el texto, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Esto es tremendo. Y entonces dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Ahora, ¿está diciendo literalmente que te saques el ojo derecho? No, te puedes sacar hasta los dos ojos y seguir con la codicia, y hasta cortarte las dos manos. Esa no es la idea. Es que cuando nos apegamos a la codicia, porque produce un placer interno, ¿y quién no ha codiciado algo? Todos hemos codiciado, pero cuando usted tiene una advertencia como esta, usted se cuida. Además que la Biblia le dice, cuida tu salvación y cuídala con temor y temblor. Y te dice, sin santidad nadie verá al Señor. Aun cuando usted puede estar sobreguardado con la doctrina de la justificación por la fe, la Biblia dice que debemos de andar en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Además que el sermón de la montaña, el sermón dado por el Señor, Él dice, sácate el ojo derecho, sácate, córtate la mano derecha para que puedas entrar al reino de Dios. Dice el texto, y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Y mire, el Señor no manipula a nadie, ni usa el infierno como un instrumento de manipulación o como un medio de manipulación. No, ¿y por qué? Él no tiene necesidad de eso. Ahora, Él sabe de la realidad del infierno y Él sabe de la dimensión de los pecados. Y por otro lado, Él conoce la psicología humana. Si usted le da rienda suelta a la psicología del hombre, a la concupiscencia del hombre, el hombre va a vivir y andar en pecado. Además, estamos viendo a través de las estadísticas cuántos crímenes se están cometiendo a diario en el mundo, llamados crímenes de violencia o crímenes pasionales. En la República Dominicana, por ejemplo, se habla de feminicidio. Bueno, se tipificó este crimen horrendo contra la mujer por ser mujer. ¿Y todo por qué? Bueno, por asunto de codicia de la mujer que adultera y codicia del hombre que también adultera. ¿Y cómo termina? Estábamos nosotros en el salón de clase y ahí estaban dos magistradas. Suena el teléfono a una e inmediatamente le informan de la tragedia. Alguien conocido que trabajaba precisamente para el Estado, un hombre que trabajaba con salud mental, un psicólogo, le dio más de 8 balazos a una persona delante de niños que jugaban tenis. ¿Por qué? Por un asunto pasional. Si hubiese arrancado ese pensamiento del corazón, no hubiese llegado al hecho o al acto. En otras palabras, si él se hubiese enterado de que no se va al cielo, antes bien se va al infierno con un pensamiento de odio hacia el prójimo, aun cuando entendiera que el prójimo le estaba tomando su mujer o se la estaba cortejando o viviendo como fuere, si él hubiese quitado ese odio, entonces tal cosa no ocurre. Pero por otro lado, si la persona no hubiese codiciado a la mujer de su prójimo, porque dice la Biblia que no va a tomar por inocente, es decir, no va a perdonar a aquel que le han tomado su ser querido, es decir, su mujer, en este caso, entonces no hubiese habido o no hubiera habido tal desenlace o tal tragedia. ¿Ve usted que en el sentido práctico la Biblia es sabia? Y si eso es en el campo secular y hasta del sentido común, ¿cuánto más en el campamento de los santos? Que tal cosa no puede pasar, no debe de ocurrir. Los homicidios son ajenos, los feminicidios son ajenos del reino de Dios. Los crímenes de ese tipo son horrendos. ¿Por qué? Y son ajenos, horrendos y ajenos. ¿Por qué? Bueno, porque la ética cristiana no te permite llegar hasta ahí.
La ética cristiana te dice, no matarás en el acto, pero la ética cristiana te dice, no debes de airarte, porque cuando te airas ya cometiste homicidio y eres reo del infierno. En otras palabras, si te mantienes con la ira, estás demostrando que tú no eres cristiano, que tú no tienes evidencia de ser un verdadero salvado, es decir, que el Espíritu de Cristo no mora en ti y en consecuencia puede terminar de manera fatal. Lo mismo con el caso del adulterio. Algunos hablan de la indefinición de ciertos pecados, en el sentido de que, bueno, hay pecados que no sabemos que lo tenemos. ¿Y eso será verdad? El Sermón de la Montaña, en esta serie, un sermón para toda la vida, encontramos que no hay ambigüedad en los pecados. Es decir, el ser humano, y más el cristiano, sabe lo que es pecado. Nadie puede decir, yo estaba pecando y no lo sabía. No. Cuando David dijo, escudriñame y ve si hay pecado en mi corazón, podría ser hasta, bueno, un pecado que él no tuviese en la memoria o que había olvidado o lo que fuere. Señor, examíname, escudriñame. Y estaba pidiendo que el Espíritu de Dios levantara su conciencia. Ese es el deseo del creyente, de ser cada vez más cristiano. Pero desde el punto de vista jurídico, cuando hay ambigüedad en el delito es porque hay ambigüedad en la ley. En otras palabras, el delito es ambiguo si la ley es ambigua. Porque no hay delito si no hay ley. Ese es un principio bíblico. Dice la Biblia, cuando no había ley no había pecado. O en otras palabras, no se imputaba pecado. Y en la legislación moderna se habla de lo mismo. Lo que la ley no prohíbe, en consecuencia lo permite. Aunque viene la jurisprudencia más luego. Pero el punto aquí es que hay una ley que se escribió en la conciencia de cada individuo. Es decir, no importa dónde se encuentre, si es en la China, si es en Irak, si es en Irán, si es en Medio Oriente, donde fuere, hay una ley que todo individuo tiene en su conciencia, que sabe, porque esa ley le grita, la ley de la conciencia, lo que es bueno y lo que es malo, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero luego también Dios viene con su ley clara, expresa, diáfana. En otras palabras, dice, no matarás. Bueno, tú dirás, bueno, es el acto. El Señor entonces ahora te dice, no, tú sabías que no era el acto solamente, que tenía que ver más que con el acto, tiene que ver con la preservancia de la vida o la preservación de la vida y tiene que ver también con el pensamiento, con no airar. Bueno, pues yo nunca he cometido un acto de adulterio, dice el Señor. Es que desde el momento en que codicia ya adulteraste. Es decir, que todo el mundo sabe. De ahí es que alguien dice pecado fresco. Pecado fresco. Es una modalidad nueva, jamás escuchada en la historia de la fe cristiana. ¿Qué es esto? Bueno, un pecado fresco es un pecado que usted cometió, bueno, y ¡fua! Murió. Oh, pero estamos jugando con la providencia y la doctrina de la preservación de los creyentes, que nos dice, nos muestra que el Señor no permitirá que un creyente se vaya de esa manera. El Señor hará por el obrar del Espíritu Santo, y si creemos también en el decreto de Dios, en la fidelidad de Dios y en el querer de Dios en el individuo y especialmente en el hombre, en el creyente, sabemos que si se comete un pecado, inmediatamente el Señor nos dará la gracia del arrepentimiento. Nos vamos a ir a una pausa, pero cuando retornemos vamos a responder una pregunta a la luz del Sermón de la Montaña y de lo que estamos viendo. ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? Usted ha escuchado que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero usted va a escuchar algo bíblicamente diferente. ¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? ¿Realmente es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Después de la pausa, entonces, hablaremos acerca de este asunto tan importante. Juntamente crucificado con Cristo, estoy juntamente